Bienvenidos a Santidad Diaria, el canal donde cada historia bíblica cobra vida y fortalece tu fe. Hoy te traemos una aventura épica que te enseñará valentía, fe y sabiduría. La historia del rey Ezequías, el rey que confió en Dios y salvó Jerusalén de un ejército imparable. Quédate hasta el final, porque cada palabra está llena de milagros, estrategias, enseñanzas y momentos que transformarán tu manera de ver la fe. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, para que juntos sigamos explorando las historias más poderosas de la Biblia. Empecemos este viaje lleno de valentía y devoción. En los anales de la historia de Judá, brilla un hombre con fuerza y resplandor, Ezequías, hijo del rey Acaz. Mientras su padre se inclinaba ante dioses extraños y arrastraba al pueblo hacia la oscuridad, Ezequías decidió romper cadenas y levantar la mirada al único Dios verdadero. Apenas ascendió al trono, su primera misión fue limpiar la casa de Jehová, derribando altares paganos, quebrando imágenes y hasta destruyendo la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues el pueblo la había convertido en ídolo. Con ese acto de valentía, proclamó a los cuatro vientos: en Judá solo se adorará al Señor de los cielos. El pueblo, sorprendido, comenzó a sentir esperanza. Jerusalén ya no sería un lugar de confusión espiritual, sino un centro de fe renovada. Las puertas del templo, que por años habían estado cerradas, fueron abiertas. Los levitas se purificaron y los cantos sagrados volvieron a llenar el aire como un río de alabanza. Ezequías no solo fue un rey, fue un reformador con corazón ardiente. Su reinado se levantó como un nuevo amanecer tras una noche oscura. La tierra de Judá comenzó a florecer en obediencia y confianza, y la gente vio que la verdadera fortaleza no estaba en los ejércitos ni en las armas, sino en la fidelidad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, las pruebas apenas comenzaban. Desde las tierras de Asiria, un imperio feroz observaba con hambre la pequeña Jerusalén. El eco de los cánticos en el templo aún resonaba cuando llegaron las primeras noticias. Asiria, el coloso del norte, había aplastado ciudad tras ciudad. Sus ejércitos eran como langostas devorando todo a su paso. Liderados por el temido rey Sennacherib, marchaban con arrogancia, creyendo que ningún muro, ninguna nación y ningún dios podía resistirlos. Jerusalén estaba en su mira, y los mensajeros corrían con el temor pintado en sus rostros. Ezequías no era ingenuo. Sabía que el poder de Asiria era aterrador, pero no se dejó paralizar. Reunió a sus consejeros, soldados y al pueblo entero. Con voz firme proclamó: «Sean fuertes y valientes. Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para librarnos. Ellos confían en carne y hierro, pero nosotros en el Dios viviente». Sus palabras encendieron la esperanza en corazones que antes temblaban. El rey también actuó con sabiduría práctica. Mandó a tapar las fuentes de agua alrededor de Jerusalén para que el enemigo no encontrara sustento, y al mismo tiempo comenzó la construcción de un túnel secreto para traer agua desde el manantial de Gihón hasta dentro de la ciudad. Así, mientras el pueblo trabajaba en defensa de sus muros, también veían cómo su rey confiaba y planeaba con fe. No obstante, los rumores crecían. Los asirios venían con carros, caballos y un ejército incontable. Pronto, los muros de Jerusalén serían puestos a prueba, y el corazón de cada habitante también. Las murallas de Jerusalén comenzaron a resonar con martillazos y voces de obreros. Hombres, mujeres y hasta jóvenes ayudaban a reparar brechas, reforzar torres y levantar escudos. La ciudad entera se convirtió en una colmena de actividad. Mientras tanto, los sacerdotes recorrían las calles, recordando al pueblo las hazañas de Jehová en tiempos pasados, cómo abrió el mar rojo, cómo derribó las murallas de Jericó y cómo David venció a Goliat. Ezequías caminaba entre ellos, sin corona ni trono, sino como un padre alentando a sus hijos. Su sencillez lo hacía cercano y su fe, contagiosa. Cada mirada suya parecía decir: «No teman, Dios pelea por nosotros». Pero en lo profundo de su corazón, también sentía la presión de ser responsable de miles de vidas. La tensión aumentó cuando un mensajero trajo noticias devastadoras. Laquis, la gran ciudad fortificada de Judá, había caído en manos asirias. El terror se extendió como fuego en hierba seca. Si Laquis no resistió, ¿qué esperanza tenía Jerusalén? Ezequías se retiró a orar. No buscó alianzas extranjeras ni pactos desesperados. Cayó de rodillas y clamó: «Oh Señor, inclina tu oído y escucha. Mira cómo este rey blasfema contra ti. No permitas que nos avergüencen, sino que todos los reinos sepan que solo tú eres Dios». Sus lágrimas regaron el suelo, pero su fe levantó un muro invisible más alto que cualquier muralla.
El profeta Isaías llegó con un mensaje. Así ha dicho Jehová, no temas. Sennacherib no entrará en esta ciudad. El rugido del ejército asirio se escuchaba a kilómetros de distancia. Eran como un mar de hierro que se acercaba, levantando polvo y miedo. Pronto llegaron hasta las murallas de Jerusalén. El comandante del rey Sennacherib, conocido como el Rabsaces, se adelantó con voz desafiante. Desde fuera de la ciudad gritó en hebreo para que todo el pueblo entendiera: no dejen que Ezequías los engañe. Ningún Dios ha podido librar a las naciones que conquistamos. ¿Creen que el Dios de ustedes podrá salvarlos? Las palabras resonaron como dagas en el aire. Muchos temblaron, otros lloraron, pero Ezequías ordenó silencio. Nadie debía responder. El desafío no era contra hombres, sino contra el Dios viviente. El mensaje fue llevado al rey, quien rasgó sus vestiduras en señal de dolor y nuevamente buscó la presencia de Jehová en oración. Envió mensajeros al profeta Isaías, suplicando dirección. El profeta respondió con seguridad: así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído. Yo pondré un espíritu en Sennacherib y regresará a su tierra, donde caerá por la espada. Estas palabras fueron bálsamo para Ezequías, pero la tensión no disminuyó. Los asirios enviaron cartas llenas de insultos, burlándose del Dios de Israel, comparándolo con los ídolos de las naciones vencidas. Ezequías subió al templo, desplegó las cartas ante el altar y clamó: Señor, lee estas blasfemias. Defiende tu nombre. El cielo escuchaba, y la respuesta divina estaba a punto de manifestarse. Aquella noche, mientras Jerusalén dormía inquieta, Isaías mandó un nuevo mensaje al rey. Así dice Jehová: la doncella, hija de Sión, te menosprecia, Sennacherib. No pondrás pie en esta ciudad. Por el camino que viniste, por ese volverás. El corazón de Ezequías ardía de esperanza. En el campamento asirio, la arrogancia era palpable. Los generales se burlaban, seguros de que al amanecer derribarían Jerusalén como si fuera un simple juguete. El Rabsaces reía de los muros, llamándolos barro y polvo. Sin embargo, lo que los hombres no sabían era que un ejército invisible vigilaba desde lo alto. Cuando la medianoche cubrió el campamento, un ángel del Señor descendió como un rayo silencioso. En un instante, la oscuridad se volvió juicio. Al despuntar el alba, el rugido de los soldados fue reemplazado por un silencio sepulcral. 185.000 asirios yacían muertos, sin espada humana que los tocara. El miedo se apoderó de los sobrevivientes. Sennacherib, humillado y derrotado, recogió sus pertenencias y huyó a Nínive. El poderoso imperio, que se creía invencible, fue doblegado sin que Jerusalén lanzara una flecha. El pueblo despertó con asombro. Al ver el campamento enemigo en ruinas, supieron que Dios había peleado por ellos. Los cantos de victoria llenaron la ciudad, y Ezequías se postró en gratitud. Jerusalén no cayó, porque su Dios era y es el único verdadero. La fama de aquel milagro se extendió rápidamente. Naciones vecinas que habían temido el poder asirio miraban ahora a Jerusalén con admiración. El nombre de Jehová fue exaltado, y el reinado de Ezequías alcanzó prestigio. Pero el rey no permitió que el orgullo lo dominara. Recordaba bien las lágrimas derramadas en oración y sabía que no había sido su estrategia ni su fuerza, sino la mano poderosa de Dios. Así, continuó guiando al pueblo en justicia y en obediencia. Ezequías también fortaleció la administración del reino. Mejoró los recursos de Judá, edificó almacenes, organizó al pueblo y mantuvo las reformas espirituales. El templo se convirtió en el centro de la vida nacional, y las festividades al Señor fueron celebradas con alegría, nunca antes vista. La Pascua, que había caído en el olvido, fue restaurada, y de todas las tribus de Israel acudieron a Jerusalén para adorar. Sin embargo, los años trajeron una nueva prueba. Un día, Ezequías cayó gravemente enfermo. Los médicos no encontraban remedio y la fiebre lo consumía. Isaías vino a verle y le anunció con voz solemne: «Pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás». Estas palabras cayeron como un golpe mortal en el corazón del rey. Pero en lugar de rendirse, Ezequías giró su rostro hacia la pared, lloró amargamente y oró: «Señor, acuérdate que he andado en fidelidad delante de ti, con corazón íntegro». El silencio en la recámara del rey era pesado como plomo. Los sirvientes lloraban en secreto, temiendo perder al líder que había devuelto dignidad a Jerusalén. Sin embargo, mientras Isaías aún caminaba por el patio del palacio, la voz de Dios le habló: «Regresa y dile a Ezequías: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tu vida,
y libraré a esta ciudad de las manos del rey de Asiria. Isaías volvió con rapidez y entregó el mensaje. El rostro cansado de Ezequías se iluminó con nueva esperanza. Pero el profeta también ordenó algo práctico: preparar una masa de higos y colocarla sobre la llaga del rey. Así, la sanidad fue tanto milagrosa como visible. Aún así, Ezequías, buscando confirmación, pidió una señal. Isaías respondió: ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda? El rey eligió lo imposible: que retrocediera. Y el sol, en obediencia al mandato divino, giró hacia atrás como testimonio de que Dios había extendido la vida de su siervo. El pueblo se llenó de júbilo al ver a su rey restaurado. La noticia del milagro viajó por todas las naciones, y embajadores de Babilonia llegaron con regalos, curiosos por conocer al Dios que retrocedía el tiempo mismo. Ezequías recibió la visita con orgullo. Aunque su corazón titubeó por un instante, Dios seguía mostrándole misericordia. El reinado continuaba, pero nuevas pruebas, más sutiles, se acercaban a la vida del rey. Los embajadores de Babilonia, vestidos con ropas exóticas y portando presentes, fueron recibidos con hospitalidad. Querían saber más del prodigio que había ocurrido, pues se decía que el sol había retrocedido por causa del rey de Judá. Ezequías, halagado por la atención, mostró sus tesoros: plata, oro, especias, perfumes, armas y todo lo que guardaban sus depósitos. No ocultó nada, revelando hasta los rincones más sagrados de sus riquezas. Los babilonios regresaron a su tierra maravillados, pero también con ojos codiciosos. Lo que para Ezequías fue un acto de orgullo inocente, más tarde se convertiría en semilla de amenaza. Cuando Isaías escuchó lo ocurrido, se presentó ante el rey y le preguntó: ¿Qué vieron esos hombres? Ezequías respondió con sinceridad: Vieron todo lo que hay en mi casa, no quedó nada que no les mostrara. Entonces el profeta declaró con voz solemne: Llegará el día en que todo lo que has mostrado será llevado a Babilonia, y tus descendientes serán esclavos en palacio ajeno. El corazón de Ezequías se estremeció, pero con humildad aceptó la palabra. Respondió: La voluntad del Señor es buena, si hay paz y verdad en mis días. Aunque aquella profecía miraba al futuro, su reinado aún gozaba de prosperidad. Jerusalén disfrutaba de paz, y el nombre de Ezequías quedaba grabado como uno de los reyes más justos de Judá. Sin embargo, la lección era clara: el orgullo podía ser tan peligroso como un ejército enemigo. Con el paso de los años, Ezequías se convirtió en un símbolo de fe para el pueblo. Su túnel de agua, construido con esfuerzo, aseguraba la vida de la ciudad aún en tiempos de asedio. Comerciantes viajaban con confianza, y los niños jugaban en las calles de Jerusalén sin miedo. La nación había encontrado estabilidad. El rey, ya mayor, reflexionaba en los milagros que había presenciado: cómo Dios había derrotado al poderoso Asiria sin necesidad de espada, cómo había extendido su vida y hasta hecho retroceder al sol. Sus noches estaban llenas de cantos de gratitud. Sin embargo, también recordaba la advertencia de Isaías. Babilonia crecería en poder y un día volvería, no con presentes, sino con ejércitos. Aunque ese destino no llegaría en su tiempo, pesaba sobre su espíritu. Por eso dedicó sus últimos años a consolidar la fe del pueblo, para que las generaciones futuras no olvidaran al Dios que había salvado a Jerusalén. Las crónicas narran que no hubo rey en Judá como él, que confiara tanto en Jehová ni que se mantuviera tan firme en su ley. Su ejemplo quedó como faro para reyes posteriores, aunque muchos no siguieron sus pasos. Así, la vida de Ezequías se acercaba a su final, no en derrota ni deshonra, sino en paz y honra. El hombre que comenzó su reinado destruyendo ídolos lo terminaría siendo recordado como un rey fiel. La noticia de los milagros de Ezequías no solo se conoció en Judá, sino en todo el cercano oriente. Viajeros hablaban del rey cuyo Dios había humillado al gigante asirio. Mercaderes contaban cómo Jerusalén permanecía en pie, mientras naciones más fuertes habían caído. Así, la ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. Ezequías aprovechó este tiempo de calma para instruir al pueblo en la adoración. El templo brillaba con esplendor, y las festividades sagradas se celebraban con un fervor pocas veces visto. La Pascua fue observada como en los días de Moisés, reuniendo incluso a personas de tribus que habían quedado dispersas tras la caída del reino del norte. Los salmos resonaban de día y de noche, llenando las calles de música. Jerusalén, antes desolada por el pecado y la idolatría, se transformó en un faro espiritual. El rey también supervisó obras de fortificación y agricultura. Aseguró cosechas abundantes y fortaleció los depósitos reales.
No solo buscaba grandeza, sino garantizar que el pueblo pudiera resistir cualquier crisis futura. No obstante, en su corazón Ezequías sabía que toda seguridad terrenal era limitada. El verdadero poder estaba en la obediencia al Señor. Cada atardecer, subía a la azotea de su palacio y miraba las murallas, recordando que Dios había sido su muralla más firme. Su legado crecía, y las generaciones empezaban a comprender que aquel rey no era común. Era un hombre que había aprendido a depender totalmente de su Dios. El tiempo añadido por Dios fue un regalo precioso. Ezequías lo aprovechó para dejar huellas imborrables. Consciente de su fragilidad humana, se dedicó más a enseñar que a guerrear. Convocaba asambleas donde le recordaba al pueblo cómo el Señor había respondido a sus oraciones en los momentos más oscuros. En esas reuniones, con voz emocionada, narraba cómo Isaías había anunciado su muerte, y cómo las lágrimas que derramó fueron escuchadas en el cielo. Hablaba del milagro del sol retrocediendo, y los niños abrían los ojos asombrados, como si escucharan una leyenda imposible. Pero no era un mito, era el testimonio vivo de un rey agradecido. Las familias comenzaban a transmitir esas historias en sus hogares, y así la fe se fortalecía en cada generación. Los padres decían a sus hijos: confíen en el Dios de Ezequías, porque es el Dios verdadero. Los enemigos, aunque aún poderosos, ya no representaban el mismo terror. Asiria, debilitada, evitaba confrontar directamente a Jerusalén. Y Babilonia, aunque en ascenso, aún estaba lejos de su apogeo. Judá disfrutaba de un tiempo de prosperidad rara vez visto en su historia. Sin embargo, en medio de tanta bendición, el corazón humano siempre es probado. Para Ezequías, la visita de los embajadores babilonios fue un recordatorio de que hasta un hombre de fe podía ser tentado por la vanidad. La gloria del Señor debía permanecer en el centro, no el brillo de los tesoros terrenales. La profecía de Isaías sobre el futuro de Judá marcó profundamente a Ezequías. Aunque aceptó con humildad el juicio anunciado, también entendió que debía preparar al pueblo para tiempos de prueba. Un líder sabio no solo vela por su presente, sino por las generaciones que vienen detrás. Así, fortaleció aún más la enseñanza de la ley. Reunió escribas y sacerdotes para recopilar proverbios de Salomón y escritos sagrados, asegurando que la sabiduría no se perdiera. Bajo su mando, la memoria de los patriarcas y profetas fue preservada. Jerusalén se convirtió en un centro no solo de adoración, sino de conocimiento. Jóvenes aprendían las escrituras, ancianos compartían su experiencia, y las familias eran instruidas en la fidelidad. La ciudad de David brillaba no solo por sus murallas, sino por la riqueza espiritual que la llenaba. Ezequías veía en esto su verdadera victoria, no las riquezas acumuladas, ni los depósitos llenos de grano, sino la certeza de que había reconectado al pueblo con su Dios. Los años pasaban, y aunque su cuerpo mostraba señales de desgaste, su fe se mantenía intacta. Cuando caminaba por los pasillos del palacio, cada piedra le recordaba un milagro, y cada rostro sonriente le confirmaba que había valido la pena luchar, llorar y creer. Sin embargo, la historia del rey Ezequías aún guardaba su epílogo. El hombre que desafió imperios y venció a la muerte debía enfrentar el destino inevitable de todo ser humano: el descanso final. Los últimos años de Ezequías estuvieron marcados por una serenidad que solo tienen quienes han visto a Dios obrar de manera gloriosa. Ya no necesitaba demostrar nada, pues su vida era testimonio suficiente. El pueblo lo respetaba, no solo como rey, sino como padre espiritual. A menudo recorría el túnel que había mandado cavar años atrás. Tocaba sus paredes húmedas y sonreía, recordando cómo aquella obra había sido motivo de burlas para los enemigos, pero en realidad fue un símbolo de previsión y confianza. Ese túnel, que aún fluía con agua fresca, se convirtió en un recordatorio tangible de que la fe también debía acompañarse de acción. Ezequías no dejó de alabar al Señor. Escribió cánticos de gratitud, donde relataba cómo había sido librado de la muerte y cómo Dios había levantado su causa. Muchos levitas aprendieron esas canciones y las entonaban en el templo, asegurando que su voz resonara mucho después de su partida. No obstante, el rey también reflexionaba sobre sus errores. Reconocía que mostrar sus tesoros a Babilonia había sido un descuido nacido del orgullo. Esa lección la repetía con frecuencia: no se gloríen en riquezas, gloríense en conocer al Señor. Así, mientras los días avanzaban, Ezequías se fue preparando en silencio. Sabía que la vida era un préstamo divino y que la eternidad estaba por comenzar. Pero deseaba dejar a Jerusalén no solo más fuerte, sino también más fiel.
En el corazón de Jerusalén, las familias vivían en paz gracias a las reformas de Ezequías. Los niños corrían por las calles sin temor a los asirios, y los comerciantes prosperaban con mercados llenos de vida. El sonido de los salmos resonaba constantemente, pues la adoración se había convertido en la esencia de la ciudad. El rey disfrutaba ver cómo la esperanza se había arraigado en su pueblo. Donde antes hubo idolatría y confusión, ahora había unidad en torno al Dios de Israel. Sin embargo, sabía que cada generación debía renovar ese pacto, porque la fe no se hereda como una corona, sino que debe abrazarse en cada corazón. En su consejo privado, hablaba con los líderes sobre la importancia de guiar con justicia. Les recordaba cómo Judá había sufrido bajo reyes infieles, y cómo solo la obediencia había traído victoria. Sus palabras tenían el peso de alguien que había enfrentado la espada más afilada y la enfermedad más letal, y había vencido por gracia divina. Mientras tanto, los cronistas registraban fielmente sus hechos. Querían dejar constancia de sus victorias y sus errores, para que las generaciones futuras aprendieran. Y aunque la profecía de Isaías sobre Babilonia era un recordatorio de juicio, el legado inmediato de Ezequías era uno de fe y valentía. Así, Jerusalén entró en una época de oro espiritual, donde la obediencia y la confianza marcaron cada día. La luz de la fe brillaba intensamente, incluso mientras el sol de la vida de Ezequías se iba ocultando lentamente. Los días finales del rey fueron de reflexión profunda. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía con recuerdos de cada milagro vivido. A menudo relataba a los jóvenes príncipes cómo Dios había derrotado a 185.000 asirios sin que Judá disparara una flecha. Decía, el poder del hombre es humo, pero la palabra de Dios es roca eterna. El pueblo lo visitaba para expresarle gratitud. Ancianos le decían, gracias, Rey, porque volviste nuestros corazones al Señor. Madres lloraban agradecidas porque sus hijos crecían bajo paz y no bajo terror. Los levitas entonaban cánticos en las puertas del palacio, llenando los pasillos de melodías celestiales. Cuando la enfermedad volvió a visitarlo, Ezequías no temió. Ya no rogó por más años, porque comprendía que había cumplido su misión. Se aferró a la promesa de que el mismo Dios que lo había sanado y defendido lo recibiría en su morada eterna. Finalmente, rodeado de su gente y con el templo brillando a lo lejos, el rey cerró sus ojos en paz. Judá lloró su partida, pero celebró su vida. Fue enterrado con honra entre los reyes, y su nombre quedó marcado como un ejemplo de fe, reforma y valentía. Así terminó la historia terrenal de Ezequías, pero su legado trascendió muros y siglos. Su vida enseñó que un solo hombre con fe puede cambiar el destino de una nación y escribir páginas inmortales en la historia del pueblo de Dios. Tras la muerte de Ezequías, un silencio solemne cubrió Jerusalén. El pueblo lloró profundamente, pues había perdido a un rey justo, valiente y piadoso. Sin embargo, su influencia no se apagó con su partida. Sus reformas espirituales habían encendido una llama que aún ardía en los corazones de los fieles. Los levitas continuaron cantando los cánticos que él había compuesto en los días de su sanidad. Las historias de su oración contestada, del sol retrocediendo, y de la derrota milagrosa del ejército asirio se contaban en cada hogar, como si fueran tesoros sagrados. Los ancianos decían a los niños, nunca olviden que el Dios de Ezequías es poderoso para salvar. Y así, la fe del rey seguía guiando al pueblo, incluso después de su muerte. Su túnel seguía llevando agua fresca a la ciudad, símbolo visible de su sabiduría y previsión. Cada gota que fluía por esas paredes era un recordatorio de que un hombre que confía en Dios puede bendecir a generaciones futuras. Aunque el trono pronto sería ocupado por otros, muchos sabían que pocos podrían igualar la grandeza de Ezequías. No fue un rey perfecto, pero sí un rey íntegro, y esa integridad lo elevó a la categoría de leyenda en Judá. Así, con lágrimas y cánticos de esperanza, Jerusalén despidió al hombre que había sido muralla, pastor y padre para toda una nación. El legado de Ezequías fue comparado al de David. Ambos fueron reyes que amaron profundamente al Señor y que restauraron la adoración en el corazón de Israel. Aunque Judá enfrentaría tiempos oscuros en el futuro, la memoria de Ezequías sería una chispa de luz que nunca se apagaría. Los cronistas registraron con detalle cada obra suya, cómo derribó ídolos, cómo reabrió el templo, cómo confió en Dios frente a Sennacherib. Querían que las futuras generaciones supieran que no se trataba de un héroe común, sino de un hombre cuyo poder estaba en la oración. Incluso las naciones vecinas hablaban de él.
Los viajeros que pasaban por Jerusalén contaban que aquel rey había derrotado al imperio más poderoso de su tiempo sin espadas ni lanzas, solo con la intervención de su Dios. Y aunque Babilonia más tarde dominaría el mundo, en ese momento todos reconocían que Judá tenía un rey bendecido. El pueblo lo recordaba con canciones. Algunas familias decían al encender las lámparas, que el Dios de Ezequías ilumine nuestra casa esta noche. Otros, al ver el sol en el horizonte, meditaban en aquel día cuando el astro retrocedió como señal de misericordia. Su vida se transformó en un faro espiritual. Los errores que cometió también fueron enseñanzas, que el orgullo podía arruinar una victoria, pero la humildad podía restaurar el alma. Así, Ezequías vivió más allá de su tumba, como maestro eterno de fe y perseverancia. El impacto de Ezequías trascendió los límites de Judá. En los siglos posteriores, su nombre fue citado como ejemplo de un rey que hizo lo recto delante de Dios. Profetas y maestros lo mencionaban como modelo de valentía espiritual, y su historia inspiró a líderes que enfrentaron crisis similares. Incluso en tiempos de exilio, cuando el pueblo de Judá lloraba en tierras lejanas, los ancianos narraban la historia del rey que vio al sol retroceder. Decían, si Dios escuchó a Ezequías en su agonía, también nos escuchará a nosotros en nuestro dolor. Su testimonio fortaleció corazones en los momentos más oscuros. En Jerusalén, su memoria quedó grabada en las murallas, en el templo y sobre todo en la fe de los fieles. Su túnel, siglos después, seguiría corriendo con agua, como un eco de su reinado. Ezequías enseñó que la oración no era un recurso débil, sino la arma más poderosa que existía. Enseñó que las lágrimas sinceras podían mover el corazón del cielo, y que ningún imperio, por más fuerte que pareciera, podía vencer al Dios de Israel. Su vida fue una sinfonía de luchas, milagros y esperanza. Un rey que no se conformó con la herencia corrupta de su padre, sino que escribió un capítulo nuevo en la historia de su nación. Por eso, cada generación que lo recuerda aprende una verdad eterna: el poder de un corazón rendido a Dios. El eco de la vida de Ezequías seguía vibrando en Jerusalén mucho después de su partida. Cada piedra del templo parecía guardar su huella. Cada cántico recordaba sus lágrimas convertidas en victoria. Aunque ya no estaba en la tierra, su fe continuaba inspirando. Los reyes que vinieron después no siempre siguieron su ejemplo. Algunos volvieron a caminos de idolatría, otros se dejaron seducir por naciones extranjeras. Pero incluso en esos tiempos de decadencia, el nombre de Ezequías resplandecía como referencia de lo que significaba confiar en Dios con todo el corazón. Los sacerdotes decían en las asambleas, recordemos al rey que oró, y el Señor escuchó. Recordemos al hombre que lloró, y el cielo respondió. Esa frase se convirtió en lema, un llamado constante a la oración ferviente. La ciudad nunca olvidó el día en que el sol retrocedió. Ese prodigio quedó inscrito en los registros de los sabios y se transmitió como uno de los mayores milagros de la historia. Ezequías había recibido una señal que trascendía generaciones. Más allá de las crónicas políticas y las guerras, lo que definió a Ezequías fue su relación íntima con Dios. Esa conexión lo distinguió y lo mantuvo firme frente al poderío más grande de su tiempo. Su vida mostró que el verdadero reinado no se mide por territorios conquistados, sino por corazones rendidos al Señor. Así, el recuerdo de Ezequías fue inmortalizado como un canto de fe en medio de la eternidad. La historia de Ezequías no termina en su tumba, porque un legado de fe jamás muere. Su ejemplo viajó a través de los siglos, inspirando a creyentes que enfrentaban batallas imposibles. Fue citado como rey que confió en Dios, como líder que no se doblegó, y como hombre que supo llorar en la presencia del Altísimo. El pueblo de Judá entendió que no había sido simplemente un gobernante, sino un testimonio viviente de la fidelidad divina. Sus aciertos enseñaron a confiar, y sus errores enseñaron a humillarse. Así, Ezequías fue maestro en vida y en memoria. Hoy, su nombre sigue siendo recordado como un símbolo de valentía espiritual. Cada vez que alguien se atreve a creer en lo imposible, repite el espíritu de Ezequías. Cada vez que una oración sincera cambia el rumbo de la historia, su testimonio vuelve a hacerse presente. El rey que derribó altares paganos, que abrió las puertas del templo, que vio ángeles derrotar ejércitos, y que recibió años extra de vida como regalo, sigue siendo espejo para todo corazón que busca a Dios. Su vida proclama una verdad inmortal: los imperios pasan, los reinos caen, pero la fe permanece. Ezequías fue un hombre que eligió la fe por encima del miedo, y esa elección lo convirtió en eterno. Y así concluye la historia del rey Ezequías. Un hombre cuya fe inquebrantable, sabiduría y justicia protegieron a su pueblo,
enseñándonos que la verdadera fuerza no está en las murallas ni en los ejércitos, sino en la confianza en Dios y en un liderazgo lleno de rectitud. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comparte y comenta cuál fue tu parte favorita, y recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias épicas y llenas de fe aquí, en Santidad Diaria. Porque cada relato bíblico que conocemos es una lección viva que nos guía, inspira y fortalece. Hasta la próxima, y que la bendición de Dios siempre te acompañe.